Bicode participó y estuvo presente en el Congreso Internacional de TID Andicon 2023, el evento donde los protagonistas de la transformación digital y múltiples empresas en América Latina se reúnen para compartir sus visiones en temas de interés para el sector TIC. Adicionalmente, como logro empresarial, estuvimos nominados y fuimos finalistas en la categoría de soluciones innovadoras de transformación digital en los premios Andicon de este año. Andicon es uno de los grandes eventos de Latinoamérica donde vienen más de 5.000 personas en las cuales pueden compartir. En realidad son empresas en las cuales tú puedes demostrar cada uno de tus conocimientos y las tecnologías que tú vendes. Por lo cual yo invito a todas las personas a que hagan este tipo de relacionamiento, que es muy importante para poder así hacer negocios tecnológicos y conocer las nuevas tendencias. Una de las mayores tendencias que ha venido avanzando dentro de Andicon es la parte de inteligencia artificial, la parte de lo que son tecnología y la parte de lo que es nube y plataformas de experiencia digital, la empresa que yo represento como LAC. Espero que todas las personas que tengan un interés en la parte de tecnología y hacia dónde va el avance puedan venir y puedan participar. Un abrazo a todos. Hablamos con algunos asistentes y speakers, donde nos contaron un poco acerca de las tendencias en temas de tecnología e interactuamos con algunas muestras comerciales, en donde nos mostraron y nos compartieron los adelantos y experiencias tecnológicas. Bueno, hablando sobre el concepto de gemelo digital, es muy importante entender que es un concepto muy amplio y que realmente tenemos que definir de acuerdo a las necesidades que tengan nuestros clientes, que tengan las personas que van a interactuar con el gemelo digital, qué información debemos agregar. Vamos a tener el modelo 3D, la parte visual del gemelo, pero a ese modelo 3D podemos agregar tanto animaciones como información que viene de otros sistemas. Entonces esa información puede ser información en tiempo real que está generando el objeto real, o puede ser simulaciones que se tienen en sistemas, en software que hace simulación para poder responder la pregunta de qué pasaría si. Entonces, de acuerdo a las necesidades que tengan nuestros clientes, tenemos que enfocar el desarrollo del concepto de gemelo digital. Copilot es un asistente con inteligencia artificial que lo que busca es mejorar la productividad. Ya tenemos productos dedicados al tema de productividad, pero lo que va a cambiar es que yo le doy instrucciones al producto, enfocar el tiempo en la toma de decisiones con él. Esta es nuestra solución Panaca 50 BBS. Es un producto que hemos desarrollado en conjunto con Microsoft, donde garantizamos un campo óptico totalmente diferente. ¿Cuál es? Un campo óptico de 180 grados totalmente natural, ¿sí? Donde tenemos 3 lentes que dan cobertura completa a un espacio de colaboración. Entonces tú vas a tener la posibilidad de, con inteligencia artificial, construir un espacio de colaboración. Aquí se puede ver cómo el algoritmo realmente integra cada uno de los lentes como si fuera uno solo, ¿sí? Es totalmente natural, inmersivo y realmente que está en conjunto con Microsoft todo el tema de las nuevas salas tipo Signature Room. Entonces, ya ahora Panaca 50 BBS y Microsoft Team Room System estamos desarrollando un completo nuevo mundo de experiencias para que las personas realmente se conecten en salas de reuniones. Y el concepto de Copilot es eso, alguien que te ayuda a ti a sacar información en lenguaje natural. Yo le puedo decir literalmente o le puedo hablar en lenguaje natural y él me responde. Entonces todas estas cosas están a la disposición. Somos un panel especializado en aplicaciones, el portal de aplicaciones empresariales de Microsoft. En este mundo de venir de procesos de transformación digital, uno de los elementos fundamentales es los procesos de integración de inteligencia artificial. De tal suerte que Microsoft ha involucrado todo el componente de Copilot, que es básicamente integrar todos los modelos predictivos de inteligencia artificial cross a los procesos misionales de una compañía. Definitivamente esto tiene unas ventajas muy importantes para una organización porque van a llegar al otro nivel a la organización en el sentido de que, basado en la data de todos los procesos que lleva y gestiona, va a poder hacer una administración del activo más importante de la organización, que claramente es la información, y va a permitir sobre todo un elemento fundamental y es ayudar a generar modelos predictivos o información estratégica para que las compañías puedan inclusive modernizar y construir nuevos productos y servicios dentro de su portafolio. Llegar a las instituciones educativas de todo el país, articulados sin duda alguna con Computadores para Educar y el Ministerio de Educación. Allí vamos también con la gran apuesta de uso de computadores, pero laboratorios de innovación con ese plus, y es aprovechar el desarrollo de estos recursos y estos dispositivos para co-crear recursos y proyectos que respondan a las necesidades de los territorios y los contextos, aprovechando
nuestra impresora 3D, las tarjetas de programación para desarrollar recursos y proyectos que permiten esa conexión y ese desarrollo de recursos que respondan a la tecnología como estrategia para solución de problemáticas. Y pues tenemos el espacio de Sintonía TIC, que es nuestro video podcast para que puedan escuchar y conocer lo último que estamos desarrollando a nivel de MINTIC y nuestros aliados estratégicos. Empezar a reconocer esos actores de innovación en todos los territorios de Colombia. 5G va muy bien. Hicimos un cronograma, ese cronograma se está cumpliendo, lo cumplimos en los primeros prepliegos el 1 de agosto, lo cumplimos en los segundos prepliegos el 1 de septiembre, donde ya tenemos cómo va a ser la subasta, los precios de reserva, y el 17 de octubre tendremos los pliegos definitivos, y si todo sale bien el 20 de diciembre tendremos la subasta y se empezará a desplegar esta tecnología para el bien de los ciudadanos, para el bien de las empresas. 5G significa quinta generación. Han existido varias generaciones de comunicaciones, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta generación. En ese orden de ideas, quinta generación implica para los ciudadanos mayor velocidad de descarga de datos, no es la ruedita empieza a dar vueltas, mayor velocidad de subir los datos, mayor nitidez en la voz, pero sobre todo no hay que pagar más, no hay que cambiar el celular, no daña la salud. Eso para los ciudadanos. Para las empresas, pues tiene, digamos, temas muy importantes de manejo, digamos, de infraestructura, logística, de datos, operaciones. O sea, da mucha más velocidad para las empresas y mucha más velocidad para las personas. Eventos como estos, en donde la creatividad, la innovación y la vanguardia en temas tecnológicos confrontan, hacen que Colombia y sus empresarios podamos encontrar espacios que dirijan a una continua mejora en el sector TIC.